Buenos días, jóvenes, mi nombre es Pedro Gabriel Sánchez de León y fui invitado a darles una pequeña charla acerca de la Constitución por el licenciado Fernando Sánchez, y esta es una charla que yo preparé exclusivamente para ustedes, jóvenes lasallistas, y pues no dispongo de mucho tiempo, así que esto va a ser solo unas pinceladas, va a ser un poco breve. Y entonces vamos a empezar con lo básico, que es brindar una definición acerca de la Constitución. Cuando nosotros hablamos de Constitución es importante referirlas con todo el nombre completo, al nombre y apellido, como diríamos coloquialmente, el que sería Constitución Política de la República de Guatemala, porque constituciones han habido a lo largo de la historia y hay en diferentes países, en diferentes estados, varias constituciones con varios nombres. Es importante mencionar el nombre completo de la Constitución, ¿verdad? Entonces, una definición sería de la Constitución de aquí de Guatemala sería que es el ordenamiento máximo jurídico, es decir, no hay una ley superior a ella, pero también tiene una parte política que es la organización del Estado, y tiene también una parte de reconocimiento de derechos humanos, que son los derechos humanos que se han adquirido a lo largo de la historia. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña de las constituciones que han existido en Guatemala. Me voy a enfocar en las constituciones posteriores a los actos de independencia en 1821, porque al que Guatemala estuviera bajo un régimen español, entonces hubieron varias constituciones, pero no eran propias de Guatemala, sino que eran constituciones de España. Por ejemplo, está la constitución de Bayona de 1808 y la de Cádiz de 1812. Vamos con la primera constitución de Guatemala, que fue decretada el 11 de octubre de 1825 y fue complementada también por la Declaración de los Derechos de Estados y sus habitantes. Algo importante de mencionar aquí es que en estos artículos se mencionó la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, posterior a ello tenemos la segunda constitución de la República de Centroamérica, que fue decretada el 9 de septiembre de 1921. Esto fue un intento por volver a unir la Confederación Centroamericana. Y tenemos la tercera, que es la Constitución de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1945. Pues empezó por la Revolución de 1944. Esto fue un hecho histórico en Guatemala y derivó con una nueva constitución y tuvo su vigencia hasta el año 1954. Después tenemos la cuarta constitución de la República de Guatemala, que fue decretada en la Asamblea Nacional Constituyente el 2 de febrero de 1956 y tuvo una vigencia hasta 1963. Tenemos la quinta constitución de la República de Guatemala, que fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 15 de septiembre de 1965. Esta constitución tuvo un carácter de tipo militar. Y por último tenemos la sexta, que es la constitución que actualmente nos está rigiendo en Guatemala, ¿verdad? Que fue la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, pero entró en vigencia el 14 de enero de 1986, es decir, casi un año después, ¿verdad? Y me voy a enfocar un poco más en la constitución actual, porque es la que estamos nosotros viviendo. Entonces, la constitución actual se divide en tres partes, que es la parte dogmática, que empieza del artículo 1 al 139. Tenemos la parte orgánica, que esto tiene que ver más con la organización del Estado, de la parte política que les mencionaba anteriormente, que comienza el artículo 140 al 262, termina. Y por último tenemos la parte práctica o pragmática, le llaman algunos en la doctrina, que comienza del artículo 263 al 281. Es importante, jóvenes, que ustedes conozcan los derechos individuales como personas y seres humanos que ustedes tienen, ¿verdad? Como principal derecho tenemos el derecho a la vida, ¿verdad? Que es el derecho fundamental, que sin la vida pues no existe ningún otro derecho. ¿A qué se refiere este derecho a la vida? Se refiere a que ustedes no pueden ser violentados ni física ni ningún otro tipo de violencia que ustedes puedan sufrir, donde el resultado puede ser que se les quite la vida. El Estado tiene la obligación de garantizar la vida a todos sus habitantes, es decir, no tienen que haber problemas de delincuencia y todo esto que todos estos problemas sociales que nosotros vivimos, ¿no? Tenemos también el derecho de libertad e igualdad. Esto se refiere a de que todos los guatemaltecos, todos los seres humanos somos iguales y somos libres ante la ley. Nadie puede ser perseguido
por alguna idea, por alguna ideología, por algún pensamiento que ellos tuvieran, y nadie es más en derechos ni menos que en derechos. Todos somos iguales como ciudadanos guatemaltecos, tenemos exactamente los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Y tenemos el derecho de defensa, ¿verdad? Esto ya es una cuestión un poquito más penal cuando alguien lo acusan de haber cometido algún delito, entonces usted tiene el derecho a defenderse, de contratar un abogado, o si no lo tiene, pues el Estado se lo prevea. Tenemos la libertad de religión, libertad de culto. Esto quiere decir que ustedes son libres de elegir cualquier credo, cualquier convicción que ustedes puedan tener, y sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y tenemos el derecho a la educación. Esto que ustedes están llevando ahora de manera digital, pues no es un privilegio. La educación es un derecho humano fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizárselo. También tenemos el derecho a la salud, por eso es de que ustedes vean que hay hospital nacional, que hay centros de salud, porque el Estado de Guatemala proveerá a sus habitantes como tema primordial la salud, ¿verdad? Tenemos otro importante, la emisión de libre pensamiento. Esto quiere decir que ustedes pueden expresar de cualquier forma sus ideas. La Constitución del 85 no tenía previsto algo que nosotros tenemos hoy en día, que es el Internet, ¿verdad? Que hay tanta plataforma digital donde ustedes puedan expresar sus ideas. Pero aunque no las mencione, sí se sabe de que ustedes tienen esta libertad de pensamiento. Por ejemplo, ustedes pueden publicar lo que, siempre y cuando no infringan ciertas normas de responsabilidad, en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter o en YouTube, pueden hacer ustedes expresar sus ideas libremente. Y tenemos también la libertad de acción, ¿verdad? Que la libertad de acción básicamente se basa en hacer todo lo que la ley no prohíbe. Es decir, si no hay una ley que le prohíba a usted hacer algo, usted lo puede hacer sin ningún problema, lo puede hacer libremente. Por ejemplo, se me ocurre que ustedes tengan, por ejemplo, 2 perfiles de Facebook, 2 perfiles de Instagram, o se la pasen chateando todo el día. No hay una ley que a ustedes les prohíba hacer esto, ¿verdad? Y entonces básicamente estos son algunos derechos fundamentales que menciona la Constitución en su parte dogmática, que derechos la verdad son un montón los que menciona y nos llevaríamos aquí todo el día explicándolo, pero yo considero que estos son los más importantes, ¿verdad? Entonces espero, hasta aquí llegó la conferencia del día de hoy, jóvenes, y espero realmente que les haya servido de algo, que hayan puesto atención. Asimismo agradezco también al licenciado Fernando por haberme invitado, y al Colegio La Salle por darme la oportunidad de darles esta conferencia. Que tengan un buen día, jóvenes.